Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la escuela sabática para hoy, viernes 14 de noviembre de 2025, titulada Para estudiar y meditar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, a nosotros reunirnos en este momento, venimos con humildad para pedirle su dirección. Queremos que este repaso no sea solo un intercambio de ideas, sino que podamos tener un encuentro real con usted. Abra nuestra mente para que podamos comprender su palabra. Abra nuestro corazón para que podamos recibir su voz. Y abra nuestra vida para que podamos ser transformados por su Espíritu Santo. Que cada repaso nos acerque más a Jesús, que cada pensamiento sea guiado por su luz y que al nosotros terminar este estudio podamos salir fortalecidos en nuestra fe y en la esperanza. Quédese con nosotros desde el principio hasta el final. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Al nosotros comenzar este repaso, quiero invitarle a que hagamos una pausa en medio de todo lo que nos rodea. Cada semana trae sus propias cargas, sus pendientes y sus preocupaciones. Pero este momento es distinto. Es un tiempo que nosotros debemos mirar hacia arriba y recordemos quién nos guía y para dejar que Dios vuelva a ordenar nuestro pensamiento y nuestro corazón. Hoy nosotros no venimos solos a estudiar ideas, sino a permitir que la palabra de Dios hable a nuestras experiencias, a nuestras luchas y a nuestras decisiones. Venimos con la expectativa de encontrarnos con un Dios que no está distante, sino que está profundamente comprometido con nuestra vida. Que este repaso sea un espacio para que podamos reflexionar con sinceridad, para recibir ánimo, pero sobre todo para abrir el corazón a lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Se erigió un momento de grandes piedras sobre el monte Ebal, donde se escribió la ley de Dios para el pueblo de Israel. Al lado de ese monumento se construyó un altar de piedras sin labrar para los sacrificios. El lugar en Ebal, asociado con la maldición del pacto, es significativo porque muestra que la violación de la ley trae consecuencias y solo por medio de la expiación representada en el altar puede haber reconciliación. También presenta que al acercarse al rito de la comunión o de la cena del Señor, los creyentes no deben permanecer en la tristeza o en la condenación de sus almas, de sus faltas, sino acudir a Cristo con su luz, que es salvadora. Las bendiciones y las maldiciones. Considerar lo que significaba para Israel tener la ley escrita en piedra, no solo los 10 mandamientos en el Sinaí, sino también las leyes que fueron comunicadas a Moisés y escrita por él en un libro. Pensemos en cómo eso refleja la seriedad de la ley de Dios y la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias si obedecemos bendiciones y si no maldiciones o consecuencias. ¿Cómo experimento yo en mi vida el reconocimiento de la ley de Dios y cómo yo reacciono ante la realidad de que el incumplimiento me puede traer consecuencias? El altar del sacrificio y la expiación. El altar en Ebal, el monte de las maldiciones, simboliza que incluso en el juicio o en la consecuencia de la ley, la gracia de Dios provee un camino de reconciliación. Entiendo que la obediencia no es el fin en sí misma, sino vivir en relación con el Hacedor. ¿Cómo esto me ayuda a saber que hay expiación, que hay perdón y que hay gracia?
la comunión y la actitud del creyente. El pasaje cita que cuando los discípulos vienen a la mesa del Señor, no deben quedarse lamentando sus fallas o su discordia en otros hermanos, porque el rito preparatorio, examen, confesión, reconciliación, ya ha cumplido su parte y ahora han de estar con Cristo en su luz. Esto nos puede llevar a pensar, ¿cómo preparo mi corazón para la comunión con Cristo? ¿Me quedo en la sombra del pasado o entro a su luz que es salvadora? ¿Qué significa para ti buscar primero el reino de Dios? ¿Cómo figura ese principio en tu vida, en tu vida cotidiana? Esta pregunta es una de las más profundas del Evangelio y también es una de las que es más práctica cuando Jesús dijo en Mateo 6:33. Y esta es la primera pregunta que tenemos de 3 como cada viernes. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Para mí, buscar primero el reino de Dios significa darle a Dios el primer lugar en todas las áreas de mi vida. No solo en lo religioso, sino en mis decisiones, mis prioridades y mis relaciones. Por ejemplo, poner a Cristo en el centro. Antes de empezar en mis planes, en mis deseos o necesidades, le pregunto, ¿qué querrá Dios que haga? ¿Esto refleja su carácter y su justicia? ¿Vivo bajo su voluntad? No se trata solo de orar o de leer la Biblia, sino de dejar que sus valores puedan gobernar mis actitudes, mis palabras y mi manera de tratar a los demás. Confiar siempre en su provisión. Cuando busco primero su reino, dejo de angustiarme por todas estas cosas. Lo material, el futuro, la aprobación de otros, es vivir con la paz de saber que si hago de Dios mi prioridad, Él cuidará de los demás. ¿Cómo configurar este principio en mi vida cotidiana? Buscar primero el reino de Dios, ordenar mi vida desde adentro hacia afuera, así se refleja cada día. En mis decisiones, antes de actuar, me detengo a considerar si esa acción honra a Dios. En mi tiempo, empiezo el día con oración o con una lectura bíblica, no por rutina, sino porque recordar quién gobierna mi vida en mis relaciones. Trato de reflejar la justicia y el amor del reino en cómo escucho, perdono o sirvo. En mis metas, mis sueños personales, se alinean con los propósitos eternos de Dios. No quiero solo tener éxito, sino ser fiel. En las pruebas me recuerda que el reino es más grande que mis circunstancias y que lo externo vale más que lo temporal. Buscar primero el reino de Dios es vivir cada día con el corazón orientado al cielo, confiado de que cuando pongo a Cristo primero, todos los demás encuentran su lugar correcto. Analizar esta respuesta, analizar esta respuesta a la pregunta final. Esta es la próxima pregunta que tenemos. A la pregunta final del miércoles: ¿cuán fácil es olvidar al Señor en medio del ajetreo diario de la vida? Le comento por qué es tan fácil serlo. ¿Qué soluciones existen para estos problemas? Esta pregunta del miércoles nos lleva al corazón de nuestra vida espiritual diaria. ¿Cómo mantener a Dios presente cuando en la rutina y las presiones parecen absorber todo nuestro tiempo? Porque ¿cuán fácil es olvidar al Señor en medio del ajetreo diario? Es muy fácil. Vivimos en un mundo que está lleno de ruido, de prisa y de distracciones.
Las responsabilidades del trabajo, de la familia, de los estudios o los problemas cotidianos llenan nuestra mente y nuestro corazón. Sin darnos cuenta, comenzamos el día sin orar. Tomamos decisiones sin consultársela al Señor. Y al final decimos, hoy no tuve tiempo para Dios. Olvidar al Señor no siempre significa, muchas veces significa que lo dejamos en segundo plano mientras nosotros entendemos lo urgente, lo que creemos que es urgente. Y eso es justo lo que Satanás busca, mantenernos ocupados, aunque sea con cosas buenas, para que no descuidemos con la comunión con nuestro Dios. ¿Por qué es tan fácil hacerlo? Porque vivimos acelerados, sentimos que el tiempo nunca nos alcanza, porque confiamos en nuestra fuerza, pensamos que podemos resolverlo antes de buscar de Dios, porque no lo hacemos una prioridad. Si no lo ponemos primero, lo terminamos dejando para después. Porque la vida moderna nos distrae constantemente. Las redes sociales, las noticias, el entretenimiento, todo compiten por nuestra atención. ¿Qué soluciones existen? Debemos empezar el día con Dios. No importa si son 5 o 30 minutos. Un momento de oración, de lectura bíblica y de gratitud cambia el enfoque de todo el día. El que busca a Dios temprano hallará dirección para todos los demás. Invitar a Dios a cada momento. Hablar con Él mientras trabajamos, mientras cocinamos o mientras caminamos. Hacer de la oración algo natural, no solo algo formal. Recordar su presencia con pequeños recordatorios, un versículo en el teléfono, una nota en el escritorio, música cristiana, cosas que mantengan viva nuestra conexión con Él. Detenernos en medio del día, tomar una pausa para agradecer, pedirle sabiduría o simplemente reconocer, Señor, sigo contigo aquí. Vivir con propósito, recordar que todo lo que hacemos, trabajar, servir, descansar, puede ser un acto de adoración si se hace para glorificar a Dios. Es fácil olvidar al Señor cuando lo urgente desplaza lo importante. Pero si nosotros hacemos del contacto con Dios una relación constante, no un evento ocasional, su presencia se volverá el centro de nuestras vidas, incluso en medio del ajetreo. Como adventista, esta es la próxima pregunta, que Jesús está administrando en nuestro favor en el santuario celestial. ¿Cómo puede esta convicción ser una fuente constante de esperanza y de fortaleza? Porque el hecho de saber que Jesús es quien está intercediendo, Hebreos 7:25, por nosotros debería ayudarnos a percibir cuán buena es su obra en el santuario celestial, especialmente ahora, en el día anticipo de la expiración. Esta pregunta va al centro de nuestra fe y de nuestra esperanza como adventista. Creer que Jesús está administrando por nosotros en el santuario celestial nos da una esperanza viva, porque nos recuerda que no estamos solos en la lucha espiritual. No tenemos que presentarnos ante Dios con nuestros méritos o nuestra fuerza, porque Cristo mismo es nuestro representante, nuestro sumo sacerdote y nuestro abogado. Cada día, mientras nosotros enfrentamos culpas, dudas o pruebas, esta verdad nos asegura que alguien perfecto intercede en favor nuestro con amor y con comprensión total. Jesús no solo entiende nuestras debilidades, no solo la entiende, porque Él las vivió, sino que también presenta su justicia como nuestro vestido delante del Padre. Nos da fortaleza en tiempo del juicio. Saber que Jesús intercede ahora, en el tiempo antitípico de la expiación, no debería causarnos temor,
sino reverente confianza. Él no está buscando motivo para excluirnos del cielo, sino razones para salvarnos. Y su propia sangre es la evidencia del sello. Cada acto de confesión sincera, cada oración de fe es recibida por medio ante su ministerio. Esto nos da fortaleza para que podamos perseverar sabiendo que nuestra salvación no depende de un juicio frío, sino de un Salvador compasivo que obra a nuestro favor. Pero esta convicción cambia como enfrentamos la vida. Cuando fallamos, sabemos que no estamos condenados, sino que tenemos un intercesor. Cuando nos sentimos débiles, recordamos que nuestra causa está en las manos del mejor abogado del universo. Cuando vemos la maldad del mundo, entendemos que Cristo está purificando el santuario y preparando el fin del pecado para siempre. Así que la intercesión de Jesús se convierte en mi fuente diaria de esperanza y la fortaleza porque me recuerda que el plan de salvación sigue activo en el cielo, no está en silencio y que mi vida tiene un defensor ante el trono divino. ¿En qué momento del día tiendo a olvidar al Señor? ¿Qué práctica concreta puedo anotar para buscar primero su reino en mi rutina diaria, ya sea en el trabajo, en la familia o en el descanso? ¿Cómo me ayuda a saber que Cristo intercede por mí en el santuario celestial? Por ejemplo, en base a Hebreos 7:25, a vivir una vida de esperanza más que de temor. ¿Qué imagina de la ley de Dios y del servicio al sacrificio? Me impacta más el altar de piedra, el monumento inscrito o la ubicación en el medieval, porque en mi propia vida tengo tendencia a enfocarme más en qué he hecho mal o en la gracia que obra por medio de Cristo. ¿Cómo cambiaría mi perspectiva si viviera más consciente de la gracia? ¿Qué implica estar en la luz salvadora de Cristo para mí hoy? ¿Cómo cambia mi actitud hacia la comunión de adoración y en el servicio? ¿Cómo puedo vivir de manera que buscar primero el reino de Dios no sea solo un ideal, sino una práctica diaria en mi trabajo, en mis relaciones y en mis decisiones? Mis queridas familias en Cristo, a nosotros cerrar esta semana somos invitados a mirar más allá de nuestras rutinas y de nuestras preocupaciones para recordarnos que Dios sigue obrando activamente en nuestras vidas. Su palabra nos llama a responder, no solo con conocimiento, sino con una entrega sincera. Hoy más que nunca necesitamos una fe que no dependa de las circunstancias, sino de la realidad, de una realidad viva, de un Salvador que nos acompaña, que nos dirige y nos sostiene. Por eso el llamado es simple, pero bien profundo. Dejen que Dios sea el centro de sus vidas, no un pensamiento ocasional. Entréguenle todas sus decisiones, tus temores y tus planes, y permitan que su presencia albergue lo que no podemos ordenar y que su gracia abra camino donde nosotros vemos barreras. Que esta semana no termine solo con un estudio, sino con un paso intencional hacia una vida más guiada por el cielo. Cristo nos invita a caminar con Él, no mañana, sino hoy. Así es, mi querida familia, que todos escuchemos este llamado, que Cristo nos invita a caminar con Él. Cada día, cada mañana, cada vez que nos levantamos, que podemos abrir nuestros ojos, tenemos una nueva oportunidad. Y esa es la oportunidad que el Señor nos está dando, que podamos permitir que podamos dar ese paso, no intencional, hacia una vida más guiada por Él. Que aceptemos esta invitación y que
Nunca olvidemos que ya Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros. Ese es nuestro sello. Amén, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este repaso. Amantísimo Padre, al nosotros concluir este repaso, queremos detenernos un momento para recordarle, Padre, que usted es el centro de nuestra vida. Gracias por su palabra, por su paciencia y por la obra que usted sigue haciendo en cada uno de nosotros. Hoy le pedimos que nos enseñe a buscarle primero, a escucharle en medio del ruido en este mundo y a recordarnos que no caminamos solos, porque sabemos que usted intercede por nosotros con amor eterno. Ayúdanos a confiar más, a depender más y a rendirle cada área de nuestras vidas. Que en estas semanas podamos avanzar con un corazón sensible a su voz, con una fe fortalecida y con la esperanza que nada ni nadie pueda apagarnos. Tomémonos de la mano, Padre, y guíenos por el camino que usted ha preparado para nosotros. Ponemos este día de preparación en sus manos para que sea usted quien nos guíe en cada paso, en cada decisión y en cada pensamiento. Diríjanos con su paz y con su sabiduría. Se lo pedimos en el nombre poderoso de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen feliz y bendecido día de preparación. Y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Vea el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que pasen un feliz día de preparación. Hasta mañana. Dios les bendiga.